Santo Jesús. Aleluya. Buscando las notas que trae. ¿Y quién vive, mis hermanos? Cristo. Cristo, amén. Aquí está el Señor. No lo podemos mirar, pero lo podemos sentir, amén. Cuando uno se mete en lo profundo a adorarle, a orar, o quizá cuando uno está ayunando, o a veces quizá cuando uno va manejando, uno puede sentir la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a dar el mensaje de la palabra de Dios, pero antes que nada, yo doy gracias a Dios por este lugar, hermanos, que aquí estamos. Amén, porque Dios sabe, ¿verdad, hermanos? Dónde nos quiere, dónde nos lleva. Un tiempo estamos aquí, como cuando las personas rentan en un lugar, se llega el tiempo, ¿verdad, hermanos? Y bueno, se mueven a otro lugar, ¿verdad? Y qué bendición cuando ya compran su casa, ya tienen un lugar fijo. Así nosotros, ¿verdad? Un día, ¿verdad? Así va a ser con nosotros también. Y en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, gloria a Dios. Efesios, lo puede buscar en Efesios capítulo 4, versículos 1. Vamos a estar leyendo cada uno de nosotros, hermanos, un versículo, amén, del 17 al 25, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si ya lo tienen, Efesios capítulo 4, versículo 17. Yo empiezo y así en el orden, ¿verdad? Vamos a estar cada uno leyendo, ¿verdad? Su versículo. Aleluya, amén, santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hermana Norma. Teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, Y os vistáis del nuevo hombre, creado a la semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Hagamos una oración. Amén. Nuestro Padre Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra, que es el alimento, Padre mío, para nuestro ser, para nuestro espíritu. Fortalece, Señor, a cada uno de nosotros, cada vida aquí presente, Padre mío. Seamos fortalecidos, oh Señor, en grande manera espiritualmente. Padre, bendice, Señor, a aquellas personas, Padre mío, que sintonicen, Padre, a través del Facebook, Padre mío, para que también ellos reciban, Señor, la palabra de bendición que también tienes para ellos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendecimos y te damos gracias. Amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya. En esta mañana, mis amados hermanos, estaremos hablando acerca del tema muy importante de la renovación de nuestras mentes. Amén. Es bien importante esto, porque la Escritura dice en
en segunda de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En estos tiempos, hermanos, los cristianos tienen problemas, ¿verdad?, en su mente cuando vienen los malos pensamientos. Y hermanos, si una mente no está renovada con la palabra de Dios, si no hay un conocimiento de la palabra de Dios, el enemigo nos puede engañar. Amén. Entonces, por eso es tan importante la renovación de nuestra mente. Y ahí donde podemos leer en el versículo 17, que empezamos leyendo, que dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Usted y yo, si pensamos, podemos darnos cuenta y recordar en qué andábamos antes en el mundo, hermanos, haciendo cosas que desagradaban a Dios, haciendo cosas que nos perjudicaban a nosotros, como beber bebidas alcohólicas, como fumar, como ingerir drogas, hermanos. Eso era vanidad, porque eso qué provecho nos traía. Amén. Dice, no andéis como los otros gentiles. Y bueno, ¿quiénes son los otros gentiles? Los que todavía no tienen a Cristo en sus corazones, los que todavía no han creído, no le han recibido, por los cuales oramos la iglesia del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Porque nosotros ya salimos de esa vanidad y ahora por eso es tan importante renovar nuestras mentes, el espíritu de nuestras mentes, para que nosotros no traigamos una mente negativa, sino una mente, hermanos, que traiga los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo, su palabra, que una mente que pensemos la palabra de Dios, gloria a Dios, no que pensemos como antes, ¿verdad, hermanos? Dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Así es, hermanos, como la gente que no busca de Dios, que usted los mira, ¿verdad, hermanos? Que andan haciendo maldades, que allá afuera, ¿verdad, hermanos? Que matan, que secuestran, que roban, ¿verdad, hermanos? Estoy dando algunos ejemplos, amén. Ellos dice aquí que tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir un entendimiento entenebrecido? Que están como a oscuras, que no les está resplandeciendo la luz del Señor Jesucristo, que no conocen la palabra, ¿verdad, hermanos? Que están en lo oscuro, en tinieblas, en otras palabras, en tinieblas, ¿verdad, hermanos? En oscuridad. Amén. Dice, ajenos de la vida de Dios. Qué tristeza, ¿verdad? Esa condición de los que están afuera. Pero qué privilegio tenemos nosotros, que nosotros podemos, ¿verdad, hermanos? Dar a conocer de la luz, dar a conocer de Jesús. Jesús es la luz, hermanos. Amén. Y Él viene a resplandecer, ¿verdad, hermanos?, en nosotros, cuando nosotros venimos a Cristo a través de su palabra. Gloria a Dios. ¿Y por qué aquellas personas, ¿verdad, hermanos?, que no están en Cristo, que no le conocen, están ajenos de la vida de Dios? ¿Por qué? Por la ignorancia. Su palabra lo dice aquí, por la ignorancia, porque no conocen. Amén. Dice que en ellos hay, dice, por la dureza de su corazón. Amén. Gracias a Dios, hermanos, ¿verdad? Que Dios a nosotros nos abrió el entendimiento y que rompió, ¿verdad, hermanos? Esa incredulidad que antes teníamos. Teníamos una incredulidad. Pero ahora nos toca orar por los gentiles, por los que faltan convertirse a Cristo, porque aquí dice la Escritura, dice que ellos están así por ignorancia, por la dureza de su corazón, porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se está predicando por todo el mundo.
por todo el mundo, aún a través de las redes sociales, hermanos, se predica. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestro deber, hermanos, de los cristianos, de los hijos de Dios? Seguir orando por esas almas, amén, y seguir predicando, no importa, ¿verdad? Si creen o no, hay que seguir predicando lo que Dios nos mandó a hacer, amén. Sigue hablando el versículo 19, dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea que usted se da cuenta, hermanos, que en estos tiempos está como cuando estaban los tiempos de Noé, ¿verdad, hermanos? La gente no tenía temor a Dios, mataban, robaban, violaban, hacían toda clase de fechorías. Y vino un juicio, vino un diluvio, donde mucha gente murió, ¿verdad, hermanos? Actualmente por todo el mundo están ocurriendo cosas. Hay guerras, hay pestes, hay hambres, hay terremotos. Amén. Hay desastres, ¿verdad, hermanos? Y es se perdió la sensibilidad, ¿verdad, hermanos? En muchos hombres y mujeres. Y por eso hay tanta maldad. Amén. Y cuando hay incredulidad, pues obviamente hay rechazo a Dios, rechazo a Jesús, amén. En aquel tiempo cuando Jesús vino, ¿verdad, hermanos?, a esta tierra y que Él predicó por 3 años y medio, Él anduvo sanando a los enfermos, Él andaba liberando de malos espíritus, de opresiones, nuestro Señor Jesucristo, y había gente también dura de corazón que lo rechazaron, amén. Pero gloria a Dios por los que creyeron en Él y los que estamos creyendo en Jesús y estamos esperando a nuestro Señor Salvador, al Señor Jesucristo, que Él venga por nosotros, por su iglesia. Pero mientras tenemos, hermanos, la comisión de seguir predicando, de seguir manifestando, hermanos, de la grandeza de Dios en esta tierra. Gloria al Señor nuestro Dios. Amén. Y dice el versículo 10, hermanos, para nosotros, ¿verdad? Para el cuerpo de Cristo, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Amén. Nosotros, ¿qué hemos aprendido, hermanos, del Señor Jesucristo? Que Jesús era manso y humilde de corazón. Que Jesús era obediente al Padre. Amén. Que Jesús dependía del Padre, dependía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era quien lo guiaba, ¿verdad, hermanos?, a hacer toda la obra que el Padre le había encomendado, de predicar el Evangelio, de sanar a los enfermos, de echar fuera espíritus inmundos, espíritus malos que oprimían a la gente, de hablar, hermanos, palabra de salvación, palabra de vida eterna, que es lo que el cristiano es lo que debemos de hablar, hermanos. Por eso es tan importante la renovación de nuestra mente, amén, para que cuando venga la tempestad, venga el conflicto, suceda lo que Dios permite en nuestras vidas para Él glorificarse con un propósito, nosotros sigamos alabando a Dios y no reneguemos, no nos quejemos, no hablemos, hermanos, palabra que sea contraria a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice la Escritura, versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué hemos aprendido, hermanos, de Jesús? ¿Qué hemos aprendido, verdad, de los mandamientos de nuestro Padre Dios? Amén. Mire, yo miro ahí los 10 mandamientos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y bueno, ahí están los mandamientos ahí, amén, ahí escritos, ¿verdad? Yo los miro, ¿verdad que sí? Dice los 10 mandamientos, gloria a Dios, amén. Eso es lo que hemos aprendido del Señor Jesucristo, gloria a Dios, amén. Dice, si en verdad le habéis oído. Dígame usted, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es necesario, hermanos, ¿verdad?, que cultivemos siempre la fe en nosotros, amén. ¿Por qué? Porque
La fe en Dios y en su palabra, el creer en su palabra, es a través de oír su palabra. Gloria a Dios. Amén. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Amén. Desde que empezamos este camino glorioso, ¿verdad, hermanos? Que es para vida eterna. Hemos sido enseñados con la palabra de Dios, hermanos. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, con esta es la Biblia, ¿verdad, hermanos? Aquí hay palabra de Dios. Amén. Hemos sido enseñados y esa palabra tenemos que guardarla en nuestros corazones para ponerla por obra. Gloria a Dios. Y así, hermanos, a través del conocimiento de la palabra de Dios, nuestra mente se ha ido renovando. O ustedes son los mismos, ¿verdad que no? Que cuando creyeron, no somos los mismos, hermanos. Amén. Gloria al Señor nuestro Dios. Dice la Escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir, el 22, versículo 22, despojaos del viejo hombre. Amén. Pero también esta palabra, hermanos, nos habla de que estemos probándonos a nosotros mismos, cómo estamos, qué tanto hemos crecido espiritualmente. Hemos dejado la ira, hemos dejado el odio, hemos dejado a cosas que antes practicábamos en el mundo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Mira, hermanos, desde que nos convertimos a Cristo tenemos que estar renunciando, despojándonos de cosas, ¿verdad, hermanos? Que nosotros estábamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, las groserías, la maledicencia, hablar maldiciones. A cualquier persona, si se enoja, si se enfurece, si le entra la cólera, la rabia, la desesperación, pueden decir maldiciones, groserías, enojados, ¿verdad, hermanos? Pero desde que venimos a Cristo, con eso también, ¿verdad, hermanos? Estuvimos trabajando nosotros, despojándonos, ¿verdad, hermanos? Aprendiendo de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor nuestro Dios. Sabiendo que Dios es bueno y sabemos que cuando uno dice groserías, eso no habla de que uno sea bueno, ¿verdad, hermanos? En su expresarse, en su hablar. Gloria a Dios. Amén. Por eso el Señor nos habla a través de su palabra. Dice, hermanos, que si hemos de recordar, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Si usted se quiere acordar de su pasada, de su viejo hombre, ¿verdad, hermanos? De cómo usted vivía antes, hermanos, que sea, por si usted en Cristo Jesús se enoja mucho y dice una maldición, usted pregúntese, mi papá decía maldiciones, yo antes decía maldiciones, yo ya no voy a decir maldiciones. Padre, ayúdame, perdóname, Señor, y renuncio a decir maldiciones, renuncio a decir mentiras, renuncio a robar, por si todavía estamos jalando, ¿verdad, hermanos? Cargando con cosas que antes hacíamos en el mundo. Amén. Porque dice la Escritura, lo vuelvo a repetir en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso, poco a poco, hermanos, pero usted y yo no desistamos, hermanos, amén, de que se vea, ¿verdad, hermanos? El carácter de Cristo en nosotros, y sigamos trabajando en nosotros mismos, en nuestra mente, para que nuestra mente sea renovada, para que si tenemos una mente ya renovada, hablemos palabra de vida, palabra de bendición, palabra de victoria, palabra de fortaleza, palabra de exhortación. Demos con nuestra boca, ¿verdad, hermanos? Gloria al Señor, aleluya. Y de esta manera, ¿verdad, hermanos? El viejo hombre no va a poder resucitar en nosotros, ¿verdad, hermanos? Y nos estamos despojando de ese viejo hombre, amén, gloria a Dios. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Mira, hermanos, esa es la condición cuando el cristiano se acaba de convertir a Cristo. Venimos viciados, ¿verdad que sí? De cosas que hacíamos en el mundo. Los que tomaban, no les es fácil dejar las bebidas alcohólicas. Los que hacían droga, no les es fácil dejar la droga. Solamente que milagrosamente Dios haga así el milagro, ¿verdad que sí? Nuestro Señor Jesucristo a nosotros
haga el milagro y así milagrosamente, sí, los que vienen enfermos sean sanados. Pero, ¿verdad, hermanos? Venimos, mire cómo Dios nos ama, ¿verdad, hermanos? Venimos sucios, ¿verdad que sí? No venimos perfectos a Cristo, pero Jesús nos amó, ¿verdad, hermanos? Que siendo nosotros pecadores, ¿verdad, hermanos? Cristo murió en la cruz para darnos salvación, y así con solo creer, escuchar el mensaje de salvación, creemos, ¿verdad, hermanos? Creímos y le aceptamos a Cristo en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador. Y Él empezó, ¿verdad, hermanos? A través de su Santo Espíritu a transformar nuestras vidas, a quitarnos el odio, a quitarnos la envidia, a quitarnos la maledicencia, a quitarnos, ¿verdad, hermanos? La pereza o todo lo que practicábamos, ¿verdad, hermanos? En el mundo lo que traíamos. Dios empezó a liberar nuestras vidas, porque Jesús no solo es nuestro Señor y Salvador, también es el que nos liberta, el que nos sana, el que nos restaura, el que nos regenera, de modo que de verdad se manifiesta en nosotros que seamos una nueva criatura, hermanos, ¿verdad? Para andar en las obras de justicia, amén, que Dios quiere que andemos en la obediencia a su palabra. Gloria al Señor. Dice la escritura donde estábamos leyendo, dice, y renovaos, versículo 3, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, que nos renovemos, hermanos, amén. Por eso es importante, si usted se acuerda de su vieja manera de vivir, de su pasada manera de vivir, ¿verdad, hermanos? De su vida vieja, ¿verdad, hermanos? Es para analizarse, ¿verdad? Que ya no estemos haciendo lo mismo, que ya, ¿verdad, hermanos? Que ya no lo hagamos, gloria a Dios, lo que hacíamos en el mundo. Sí, practicábamos adulterio, fornicación, ¿verdad, hermanos? No más, en el nombre de Jesús de Nazaret, pero nos damos cuenta que eso se va haciendo, ¿verdad, hermanos? La renovación de nuestra mente a través, hermanos, del conocimiento del Altísimo, de su palabra, a través de que Jesús nos dice que oremos, amén, que oremos, ¿verdad, hermanos? A través del ayuno. Jesús dijo, yo me voy, y cuando me vaya ustedes ayunarán, ¿verdad, hermanos? El ayuno ayuda a que nuestro yo mengue. La oración nos conecta con Dios, hermanos. En la oración nosotros aprovechamos a decirle a Dios, ayúdame, Señor, te necesito tu presencia. Señor, estoy padeciendo esta enfermedad, sáname, Señor, y seré sano. Señor, provéeme un trabajo, necesito un trabajo, Señor, para sostener mi familia, y así, hermanos, ¿verdad? Señor, límpiame, Señor, y seré limpio, sáname y seré sano. Gloria a Dios. En la oración, hermanos, hay comunión con Dios. Y si usted y yo nos ponemos a leer la palabra de Dios, estamos siendo edificados, estamos siendo fortalecidos, estamos siendo enseñados, estamos, hermanos, al usted alimentarse con la palabra de Dios, hermanos, vamos a recibir un crecimiento, una madurez espiritual, y vamos a estar protegidos por Dios para no ser engañados por falsas doctrinas, para no ser engañados por el enemigo, ¿verdad, hermanos? Por personas, ¿verdad, hermanos? Que quizá puedan emplear, puedan aún, ¿verdad, hermanos? A usar, ¿verdad, hermanos? El evangelio ¿para qué? Para enriquecerse, ¿verdad, hermanos? O para sacarnos, ¿verdad, hermanos? El camino de Cristo. En estos tiempos, hermanos, hay de todo. Hay falsos profetas, ¿verdad, hermanos? Hay mucha gente que malentiende la escritura. Por eso es bien importante, hermanos, ¿verdad? Aprender siempre, ¿verdad, hermanos? Saber que debemos de depender de Dios. Amén. No de nosotros mismos, ¿verdad? No confiar, no, que porque la hermana Norma, ella va a estar orando por mí, yo ya no oro. Hermanos, no, uno tiene que hacer su parte, ¿verdad, hermanos? Uno tiene que hacer su parte. Sí tenemos que ayudarnos y amarnos y ayudarnos los unos a los otros, ¿verdad, hermanos? Apoyarnos en oración, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Ayunar, ¿verdad? Una vez por semana, mínimo, si uno, ¿verdad, hermanos? Puede ayunar mínimo un día por semana. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. El ayuno es lo que más cuesta, ¿verdad, hermanos? Pero es importante hacer todos estos ejercicios espirituales para uno crecer, hermanos, para que uno no sea un cristiano débil, un cristiano que fácil el enemigo nos haga caer en sus trampas, ¿verdad, hermanos? Sino que tenemos que tener la mente de Cristo. Miren lo que dice
lo que dice en 1 Corintios 2:16. ¿Quién lo puede leer, hermanos? Si ya lo tiene, 1 Corintios 2:16. Léalo el que lo tenga. Ahí dice que tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. El que lo tenga lo puede leer en voz alta. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que pueda instruirle? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oiga, hermanos, eso lo ha dicho Dios en su palabra, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, para que se manifieste la mente de Cristo? ¿Verdad, hermanos? Cuando usted habla, ¿verdad, hermanos? Ahí sabemos usted qué pensamientos trae, ¿verdad, hermanos? Cuando vemos lo que usted hace, nosotros podemos saber sus pensamientos de usted, ¿verdad, hermanos? Por los hechos, ¿verdad, hermanos? Gloria al Señor, amén. Pero sí, para nosotros, hermanos, tener que manifestemos la mente de Cristo, es necesario el conocimiento de Dios, ¿verdad? Que sí, la lectura de las Escrituras, amén. No descuidar, hermanos, ese buen hábito, ¿verdad? Sí, mire, si vamos a Josué, capítulo 1, vemos en Josué lo que dice Josué, capítulo 1. ¿Sabe, hermanos? Hay personas, ¿verdad?, en Cristo Jesús que a veces están depresivas, están desanimados, están, ¿verdad, hermanos? Se sienten derrotados porque están pasando pruebas, ¿verdad, hermanos? Yo no sé, ¿verdad? Por muchas razones, ¿verdad? Puede ser eso, pero Dios nos ha dado la victoria, hermanos, en Cristo Jesús. Miren lo que dice en Josué capítulo 1, versículo 5. Dios está para darnos victoria, hermanos, y Dios nos encomienda, ¿verdad, hermanos?, que hagamos su voluntad en esta tierra, porque Dios tiene un propósito para nosotros, y nosotros eso es lo que debemos de traer a nuestra mente, ¿verdad, hermanos? Lo que Dios dice en su palabra. Mira lo que dice el Señor en su palabra: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, hermanos, porque a veces, ¿verdad, hermanos?, conocemos personas que conocen el Evangelio, que se convirtieron a Cristo y se sienten solos y piensan que nadie los quiere, y no es verdad, ¿verdad, hermanos? No estamos solos, Dios está con nosotros. Jesús lo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, amén. Y también a veces hay personas que tienen miedo cuando Dios dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Por qué, hermanos? Porque si el enemigo viniera contra nosotros, ¿quién le va a salir al frente? Jesús, amén. Jesús, Él nos defiende, Él nos protege, y además de eso hay ángeles siempre que nos guardan, amén. Pero claramente, hermanos, tenemos que esforzarnos, amén, para tener una mente renovada. Tenemos que hacer a un lado la pereza, ¿verdad, hermanos? Tenemos que hacer a un lado los afanes, ¿verdad? Porque los afanes nunca se van a acabar, y nosotros tenemos que hacer espacio para edificar nuestras vidas con la palabra de Dios, con la oración, ¿verdad, hermanos? Con la adoración a Dios. Amén, como este día que dejamos todo y nos venimos a adorar a Dios a esta casa de oración. Gloria al Señor. Debe haber un esfuerzo en nosotros, como dice la Escritura ahí en Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente. Mire, hermanos, ahí está la clave. Esforcémonos y seamos valientes. Hagamos a un lado a veces el entretenimiento, ¿verdad, hermanos? Porque, ¿sabe? A veces en el Facebook nos podemos estar entreteniendo, ¿verdad, hermanos? Mire, en el Face a veces salen muchos versículos de la Biblia, de sus amistades, ¿verdad, hermanos? Son un buen mensaje, pero también sale lo que nos entretiene. Entonces ese no es el lugar correcto para edificarnos espiritualmente, ¿verdad, hermanos? Ni ver tantos links que nos manden, ¿verdad, hermanos? O que nosotros mismos los busquemos, ¿verdad? A través de diferentes medios, ¿verdad? Como un ejemplo, el WhatsApp, ¿verdad? Lo otro es que si vamos a YouTube, si usted ve una buena predicación porque usted se siente solo, porque usted se siente desesperado, usted se siente en aflicción, ve una prédica de la fe, eso está bien, ¿verdad, hermanos? Porque va a estar quizá 1 hora o 20 o 30 minutos ahí enfocado en ese mensaje, usted va a ser bendecido, gloria a Dios, ¿verdad? Si usted busca un buen mensaje de la sana doctrina, gloria a Dios.
Pero no hay como, mire, usted y Dios solitos, leyendo su palabra como cuando usted ora, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Usted y Dios edificándose, usted y yo tenemos que esforzarnos y ser valientes. Dice la Escritura, esfuérzate y sé valiente. Le dijo a Josué el Señor, pero también a usted y a mí nos lo dice el Señor, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque este camino es de valientes y los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. O sea que hay que ser valiente, ¿verdad, hermanos? Para orar, valiente para leer la palabra de Dios, valiente para congregarse, para venir a la iglesia, valiente, ¿verdad, hermanos? Para hacer lo que Dios nos manda, para ayunar. Hay mucha gente que, mire, para eso no tienen valor, ¿verdad? Yo oigo personas que dicen voy a ayunar y bueno, si empiezan la primera vez es lógico, ¿verdad, hermanos? Va a ser duro, ¿verdad? Que luego ya a las 11, a las 12, a la 1 ya tienen mucha hambre y ya tienen que entregar porque se sienten desesperados que no pueden ayunar, ¿verdad, hermanos? Y hay que ser valientes, hermanos, para eso. Amén. Pero claro, hay que disponerse, prepararse con tiempo, ¿verdad, hermanos? Para hacer un ayuno, porque hay que también informarse cómo son los ayunos, porque si alguien no sabe y lo hace así sin el conocimiento, ¿verdad, hermanos? Pues no, le va a ir mal y luego ya no va a querer ayunar y se va a perder de esa bendición que Dios esté moldeando su vida, ¿verdad, hermanos? Moldeando su yo, porque Dios dice, mi pueblo se pierde, ¿por qué? Por falta de conocimiento. O sea, se pueden perder las personas se pueden perder de la salvación, pero también de la bendición de Dios, de una sanidad, de una liberación, por falta de conocimiento, ¿verdad, hermanos? Y a través de la comunión con Dios viene el conocimiento del Altísimo, hermanos. Dios nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da discernimiento espiritual, gloria a Dios, nos hace sentir, ¿verdad, hermanos?, cuál es su voluntad. A veces podemos hasta estar cerrando los ojos y mirar, ¿verdad, hermanos?, una visión, algo que Dios nos quiere mostrar, gloria a Dios. Pero así Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Nosotros nos tenemos que esforzar, hermanos, también y ser valientes para que nadie robe nuestra corona, para que no perdamos la salvación, para que todo aquello que le hemos pedido a Dios en oración, que Él sabe, ¿verdad, hermanos?, que necesitamos, nos lo conceda. Le hemos pedido a Dios que nuestros familiares, ¿verdad, hermanos?, todos se salven. Él no lo va a conceder si nosotros perseveramos. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Amén. Gloria a Dios. Igual, hermanos, el que perseverare hasta el fin, ¿verdad, hermanos?, leyendo su palabra, ese va a ser lleno de la sabiduría de Dios y la va a poder hacer, obedecer la palabra de Dios. El que perseverare hasta el fin creyendo que lo voy a sanar, ese va a recibir su sanidad. Gloria a Dios. Amén. Eso es desglosar, hermanos, la palabra de Dios. Amén. También desglosarla. Amén. Gloria a Dios, porque Dios es todopoderoso y si usted la cree, la palabra de Dios, Dios ahí se va a glorificar, hermanos. Amén. Después la fe, la certeza ¿qué? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Le creemos a Dios, le creemos su palabra, que eso se va a cumplir. Y eso es lo que tenemos que pensar en nuestra mente, hermanos. Amén. Por eso es tan importante, ¿verdad? Si usted no puede retener fácil la palabra de Dios, pues hay que leerla, hermanos. Mientras la leemos, meditamos en ella. Y mientras estamos escuchando, también somos edificados. También nuestra fe se agiganta, se fortalece. Gloria a Dios. Miren, lo que Dios le dijo a Moisés para su pueblo y para nosotros también. Versículo Josué 1:8, mire, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ve, hermanos, todo nos va a salir bien en esta tierra, en Cristo Jesús. Tenemos asegurada la victoria en todo y por todo, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios nos lo dice, hermanos, pero hay una condición, ¿verdad? Y eso no es difícil, hermanos, no es imposible. Nunca se aparte de nuestra boca
la palabra de Dios. Este es el libro de la ley. Aquí están los mandamientos de Dios escritos. Y al nosotros leer, saber, mire, pasan a nuestro corazón y los guardamos. Pero nunca se aparte de nuestra boca la palabra de Dios, hermanos. Sino que, por eso Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque de día y de noche tenemos que meditar en su palabra. Amén. Amén. Eso requiere ser uno valiente y esforzado. Cuando su cuerpo físico tenga sueño, cansancio, ¿verdad, hermanos? A veces hay que esforzarnos y ser valientes, hacer a un lado eso, ¿verdad, hermanos? Para leer la palabra de Dios. O su cuerpo tiene ganas de ahí estar ahí, dicen, chateando por ahí, en el WhatsApp, ¿verdad, hermanos? En el Face. Hermanos, hay que hacer a un lado eso, ¿verdad, hermanos? Y ponernos mejor a leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. El que lee la palabra de Dios y la guarda en su corazón para ponerla por obra es sabio, hermanos. Amén. La palabra de Dios nos trae sabiduría. Por eso Dios nos da la clave. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar, hermanos, se necesita leer la palabra de Dios para meditarla. ¿Verdad que sí? Se necesita estar pensando los pensamientos de Dios para meditarlos. Se necesita oír la palabra de Dios para meditarla. Gloria a Dios, pero no hay cómo. Usted quiere crecer espiritualmente, hermanos, ¿verdad? A ser un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo, del fuego del Espíritu Santo, leer palabra de Dios. Y si la lee, ya tiene el hábito, la disciplina, gloria a Dios. No descuide la oración. Amén. Y también el ayuno, ¿verdad, hermanos? Yo aconsejo al que no ayuna, el que no sabe ayunar, el que no tiene por costumbre ayunar, siquiera empiece un ayuno por semana y cuando usted vea, ¿verdad, hermanos, la diferencia, usted le va a gustar y quizás si el Señor le llama 2 días, gloria a Dios. Amén. Así pues, tenemos la confianza, hermanos, que no estamos solos. Jesús dijo, yo me voy, pero les enviaré al Consolador. Él vendrá y los guiará a toda verdad, toda justicia. Tenemos, ¿verdad, hermanos, esa confianza que el Espíritu Santo está con nosotros y nos guía a hacer la voluntad del Padre. Nos ayuda, ¿verdad, hermanos? Él no nos deja solos, está con nosotros, en nosotros trabajando para presentarnos a Jesús como una iglesia sin mancha y sin arruga en su venida. Eso es lo que está haciendo. Es lo que está haciendo el Espíritu Santo, trabajando en nuestras vidas, moldeándonos, hermanos, para que hagamos el propósito que Dios tiene para nosotros en esta tierra. Y después de esta tierra, que estemos listos para irnos con Jesús, amén, para pasar la eternidad con Jesús, gloria a Dios, donde no hay enfermedad, donde es vida eterna, allá no se muere, ¿verdad, hermanos? Allá no hay aflicciones, no hay dolor, gloria al Señor, aleluya. Entonces se da cuenta, hermanos, la clave. Meditar en la palabra de Dios día y noche. Día y noche. O sea que no nos apartemos de la palabra. Si usted no la puede leer porque anda trabajando en el día, usted no se olvide de la palabra, ¿verdad, hermanos? Cuando tenga una prueba en el trabajo, lo quieran hacer enojar, ¿verdad, hermanos? ¿Qué va a decir? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea que no voy a soltar usted maldiciones o se ponga a golpear a su prójimo que lo hizo enojar, que lo ofendió, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Dice, mire, ¿para qué tenemos que meditar, hermanos? Ser valientes y que la palabra de Dios no se aparte de nosotros. Si nosotros meditamos día y noche, ¿verdad, hermanos? En ella, dice aquí, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mire, si no meditamos, hermanos, le vamos a fallar a Dios y va a ser difícil obedecer la palabra de Dios. Pero Dios nos da, mire, nos da toda la clave. Nos habla con claridad que meditemos día y noche en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos guardarla y hacer conforme a lo que Él nos dice. Amén.
O sea que nosotros tenemos que a veces hacer a un lado los afanes, ¿verdad, hermanos? Y concentrarnos, aunque sea media horita, pero leerla, ¿verdad, hermanos? Cada día, si lo hace una hora, oh, gloria a Dios, más se edificó, hermanos, en la palabra, en el Señor, gloria a Dios, más va a ser fortalecido, bendecido, prosperado en todas las áreas de su vida, gloria a Dios. Vamos a poder, ¿verdad, hermanos? Hacer lo que Dios nos manda. ¿Y por qué, hermanos? Porque Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Y así nosotros también tenemos que tener esos pensamientos. Los pensamientos de Dios de bien en nuestra mente, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros familiares, para nuestro prójimo, para nuestros vecinos, ¿verdad, hermanos? Para las almas que necesitan a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que amemos a Dios y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad, hermanos? Entonces no vamos a ser egoístas, ¿verdad? Sino que también vamos a tener el amor de Dios para con nuestro prójimo, ¿verdad? Vamos a amarlo, ¿verdad? Con ese amor de Dios, con ese amor con el cual Dios nos amó. Amén. Porque por amor Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, porque Él no quería que nosotros fuéramos al lugar de tormento, sino que recibiéramos la salvación. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a regresar a Efesios, hermanos. Efesios capítulo 4. Leímos, hermanos, gloria a Dios. Y mire cómo Dios, hermanos, si traemos los pensamientos de Dios, hermanos, si trabajamos para renovar nuestra mente y dejamos pensamientos negativos, pensamientos de derrota, pensamientos que no son de Dios, hermanos, que no se alinean a la palabra de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es nuestra vocación, hermanos? Cristianos, ¿verdad? Seguidores de Cristo, amén. Que tenemos que hacer lo que Jesús hizo en esta tierra, en un cuerpo de carne, como nosotros en un cuerpo de carne estamos en esta tierra, ¿verdad, hermanos? Ahora como cristianos, ¿verdad, hermanos? Esa es la vocación que nosotros elegimos. Mira, yo en el mundo decidí estudiar para secretaria ejecutiva en español. Yo ya no seguí esa vocación. Dios me llamó al ministerio a servirle, ¿verdad, hermanos? Y aquí estoy como pastora, ¿verdad, hermanos? Procurando hacer esa vocación a la que Dios me llamó. Pero yo decidí aceptar a Cristo para vida eterna, hermanos. Yo ni sabía que le iba a servir a Dios, ¿verdad, hermanos? Pero yo decidí creer en Jesús, ¿verdad, hermanos? Dios me hizo resplandecer su luz, ¿verdad, hermanos? Que yo pudiera entender su palabra, creer en Jesús. Y aquí estoy, ¿verdad, hermanos? Elegí ser cristiana. Y si cristiana, hija de Dios. Y si hijos de Dios somos, aquí debemos obedecer a nuestro Padre Dios, hermanos. Y ya no sé lo que nosotros queramos. Jesús lo hizo y lo pudo hacer. ¿Por qué cree usted que Jesús murió en la cruz, hermanos? No solo para darnos la salvación, eso es lo más grande que recibimos, el regalo de la salvación, pero también, hermanos, para que nosotros también podamos ser transformados, ¿verdad, hermanos? Nuevas criaturas con una mente renovada, para que seamos, ¿verdad, hermanos? Cristianos obedientes a Dios, que como Él hizo la voluntad del Padre en esta tierra, también nosotros la podamos hacer. Esa es nuestra vocación de cristianos, hermanos, amén, seguidores de Cristo, amén, gloria al Señor. Y dice la Escritura, ¿verdad? Nos habla de cómo debemos de andar con toda humildad y mansedumbre. ¿Quién anduvo así, hermanos, en esta tierra? Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué la gente a veces no obedece, verdad, hermanos?
porque a veces nos falta esa mansedumbre, nos falta esa humildad, ¿verdad, hermanos? Porque la gente cuando es orgullosa no se quiere someter, no se quiere sujetar, no quiere ser obediente, relinchan, ¿verdad, hermanos? Y pasan a parecerse a los cabritos en lugar de las ovejas. Y las ovejas, ¿qué? Oyen a su pastor y lo siguen. Nosotros somos las ovejas de nuestro Señor Jesucristo y por eso es tan importante oír lo que dice nuestro Señor Jesucristo, oír lo que dice nuestro Padre Dios en su palabra, ¿verdad, hermanos? Por eso Dios nos dice eso en Josué, ¿verdad, hermanos? Josué 1:8, que meditemos en su palabra día y noche para poder ser obedientes a su palabra, a lo que Él nos dice, a sus mandamientos, porque solo Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Y eso mismo Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras mentes, ¿verdad, hermanos? Pensamientos de bien y no de mal, no solo para nosotros, también para nuestro prójimo, para nuestros familiares. Amén, gloria a Dios, gloria al Señor. Y lo que usted trae en su mente, hermanos, pensando, es lo que usted va a hablar. Gloria a Dios. Si eso hacemos, Dios nos va a prosperar, ¿verdad, hermanos? Meditando en su palabra, y vamos a guardar su palabra en nuestro corazón, y vamos a sacar de lo que traemos en nuestro corazón lo bueno, vamos a hablar. Gloria a Dios, porque todo tiene que ir alineado, hermanos. La mente, ¿verdad, hermanos? Alineada a nuestro corazón, los pensamientos, ¿verdad, hermanos? Alineados a la palabra de Dios que guardamos en nuestro corazón. Para eso hablar, hermanos. No dejemos que el enemigo mire nuestras mentes con pensamientos de derrota, de no se puede, de que es imposible. La Escritura dice, porque nada es imposible para Dios. Amén. Si la fe está debilitada, fortalezcámosla, ¿verdad, hermanos? En cualquier área en que nosotros estemos pasando luchas, ¿verdad, hermanos? Estemos siendo probados, fortalezcamos nuestra fe. Amén. Dios no nos va a dar más de lo que nosotros podamos resistir. Amén. Dice que como andemos con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Ya oyó? Soportándonos, ¿verdad, hermanos? Si tenemos mansedumbre y somos humildes, nos vamos a aprender a soportar en amor, en el amor del Señor Jesucristo. Ese amor es perfecto. Ese amor, ¿verdad, hermanos? No nos va a dejar decir una maldición, no nos va a permitir sentir robar, no nos va el amor de Dios no nos permite, hermanos, que nosotros empecemos a golpear o a romper puertas, yo no sé, ¿verdad, hermanos? Si traemos el amor de Dios, hermanos, amén, gloria a Dios. Dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Oiga, solícitos es cuando uno está dispuesto a tener una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque queremos estar conectados con el Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Y porque Él es el que está trabajando en nosotros, el Espíritu Santo. Él es el que nos revela la palabra de Dios. Él es el que nos redarguye. Mira, no has orado, necesitas orar. No has leído la palabra de Dios. Y ahí andamos, ¿verdad? A veces como desesperados, procurando leer la palabra o escuchando. Yo a veces cuando tengo muchas ocupaciones me pongo la Biblia, hermanos, y voy a veces, ¿verdad?, en el carro y voy manejando y estoy escuchando la palabra, o estoy en mi casa y si estoy lavando los trastes, pongo la Biblia y ahí me está entrando la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nunca nos cansemos ni nos enfademos de leer o de oír la palabra de Dios, hermanos. Es para vida eterna, es para que estemos firmes en Cristo Jesús, es para que Dios nos ayude, el Espíritu Santo, a ser obedientes a Dios, es para que seamos prosperados en todo, para que en todo nos vaya bien, amén, gloria a Dios, como ya hemos leído, gloria a Dios. Dice la Escritura, versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Ya hablamos de nuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación, hermana Norma? Bueno, seguir a Cristo y hacer lo que Él mandó a hacer, todo lo que Él nos... Amén. Sí. Eso es lo primero. Seguir a Cristo, ¿verdad, hermanos? Como hijos de Dios, como cristianos y siendo obedientes a Él. Gloria al Señor. Amén.
Pues este es el mensaje, mis hermanos, amén. Gloria a Dios, yo deseo, ¿verdad?, que sigamos esforzándonos y siendo valientes, nosotros que estamos aquí, ¿verdad?, en este lugar, en este santuario, y también aquellos hermanos, hermanas, ¿verdad?, que están viendo a través del Facebook, ¿verdad? Y aquellos que no han aceptado a Cristo, vengan a Cristo, Cristo les ama, amén. Cristo tiene el regalo de la salvación para ustedes, solo necesitamos creer, ¿verdad? Y estar conscientes de que nosotros, ¿verdad?, somos pecadores y que necesitamos a Cristo como nuestro Salvador, amén, porque Él nos ama. Gloria al Señor, aleluya, alabado sea el Señor, bendito sea su santo nombre. Es bien importante, ¿verdad, hermanos?, que sigamos trabajando para la renovación de nuestra mente. En el libro de Efesios capítulo 4, ya estamos terminando. Libro de Efesios capítulo 4, versículo 13, del 13 al 16, mire lo que dice la Escritura. Capítulo 4, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, amén. Es lo que Dios quiere, hermanos, que crezcamos, amén. Y si no trabajamos en renovar nuestra mente con la palabra, díganme, ¿usted va a renovar su mente leyendo libros de historia de Estados Unidos? No, la va a renovar, pero en algo que no es para vida eterna. Si renovamos nuestra mente, ¿verdad, hermanos? Quizá en aprender recetas. Si pensamos que vamos a renovar nuestra mente solo en checando o leyendo, aprendiendo recetas de cocina, ¿vamos a renovar nuestra mente para vida eterna? No. Entonces, Dios quiere, ¿verdad, hermanos?, que uno, por ejemplo, coma uno saludable, por ejemplo, ¿verdad, hermanos?, para cuidar este templo, que es el templo del Espíritu Santo. Pero si solo hiciéramos eso y no leemos la palabra de Dios, si solo nos conformamos, ¿verdad, hermanos?, con decir, yo conozco buenas recetas de cocina saludables y bueno, pero si no conocemos la palabra de Dios, hermanos, ahí es cuando el enemigo nos puede engañar, ¿verdad? Cuando uno es niño, es fácil que el enemigo nos pueda engañar. Cuando éramos niños espirituales recién convertidos a Cristo, si éramos niños, hermanos, y corríamos peligro. Y yo creo que usted y yo cometimos muchos errores, ¿verdad?, cuando éramos recién convertidos a Cristo. Yo lo reconozco, pero con el tiempo, ¿verdad, hermanos?, fui creciendo, fui madurando más con el conocimiento de la palabra de Dios. Y ahora ya no es fácil que el enemigo me pueda engañar, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios, porque aquí está en nosotros el Espíritu Santo. Amén. Y lo testificamos para la honra y gloria de Dios, ¿verdad, hermanos? Amén. Así que Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad, hermanos? Que ya no seamos niños, dice, fluctuantes, que nos estemos, ¿verdad, hermanos? O sea, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que no seamos engañados, ¿verdad, hermanos? Que sigamos en Cristo, ¿verdad, hermanos? En la roca que es Cristo, que nada nos mueva, amén, que nadie nos engañe, que el enemigo no engañe nuestras mentes, amén. Usted siempre vaya hacia la Escritura, ¿qué dice Dios? ¿Verdad? Porque me vienen estos pensamientos. La gente piensa muchas cosas, apenas le sale a lo mejor algún granito, ya piensan, ¿y si es cáncer? Y ya el enemigo está metiendo esos dardos. Así pasa en mucha gente, a mí me han dicho, que porque a un señor le salió un granito que ya se le hizo cáncer, que era un cáncer. No, nosotros los cristianos no hay que darle lugar al diablo en nuestras mentes, menos en nuestro corazón. Si ponemos la palabra de Dios, la guardamos en nuestro corazón, hermanos,
El diablo no va a poder minarnos, no va a poder engañarnos, no va a poder derrotarnos, sino que el diablo es un diablo derrotado porque Cristo ya lo derrotó en la cruz del Calvario y Cristo está con nosotros, hermanos, para darnos victoria. Amén. En todo lo que nosotros hagamos, hermanos, emprendamos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Así que somos ¿qué? Más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén, hermanos. Amén. El Espíritu Santo está en nosotros, hermanos. No estamos solos, no estamos huérfanos, tenemos un Padre. Amén. Así que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar, ¿verdad, hermanos? Dando gracias a Dios por esta palabra y que esta palabra quede firme, ¿verdad, hermanos? En nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras mentes, amén, y que Dios nos ayude a ponerla por obra. Dejamos que pase mi esposo para que oren, amén, hermanos, y también al final Él nos despida, gloria a Dios, para que vayamos también a nuestros hogares, gloria a Dios. Dios los bendiga.